en primer lugar. ¿Ya? Desde ahora estamos grabando y vamos a compartir acá la pantalla para empezar nuestra clase. Voy a abrir acá y a dejar el chat activado. Ya. Entonces, hoy día vamos a tener entonces clases de lengua y literatura latinoamericana contemporánea, reciente. Digamos mejor reciente porque cuando hablamos de contemporáneo de repente se toma mucho más tiempo que si decimos reciente. Muchas veces cuando hablamos de literatura contemporánea se habla desde el siglo XX en adelante. Entonces desde 1900 hasta ahora hay un largo camino recorrido. Pero en verdad específicamente, más que literatura latinoamericana contemporánea, vamos a ver la literatura latinoamericana reciente, ya desde el 2000 en adelante. Nos vamos a enfocar en ese. Ese va a ser como nuestro foco. O de los 90 en adelante, pero obras que se hayan publicado como en estas fechas. ¿Ya? Eh, eso. Entonces vamos a tener como objetivo principal hoy que vamos a reconocer las características principales de la literatura latinoamericana reciente mediante diálogo y ejemplificación. ¿Ya? Así que es súper importante. Hoy estemos pendientes, que dialoguemos, que nos atrevamos a ir comentando, a ir preguntando cosas sobre esto, porque vamos a ir indagando un poquito en autores, en autoras principalmente, latinoamericanas recientes. ¿Ya? Yo creo que es un momento que es bien importante. Uno usualmente en el colegio no ve mucha literatura reciente, cuesta un poco, ¿ya? Entonces es un buen pie para que nosotros tengamos conocimiento también de qué es lo que se está haciendo ahora, ¿ya? No siempre tenemos que revisar todo lo como las obras clásicas, pese a la relevancia que tengan, ¿ya? Sino que también tenemos que ser capaces de poder visualizar lo que está pasando en el momento en que nosotros estamos. Y también nos ayuda a nosotros a tomar ciertas ideas, y si nos gusta escribir, si nos gusta leer, nos ayuda también mucho esto a través de la representación que va a generar en nosotros y nosotras. ¿Ya? Así que eso. Entonces, en literatura latinoamericana reciente. ¿Ya? Y para iniciar esta clase y la discusión en sí, ¿ya? Como siempre, vamos a partir con algunas preguntillas, ¿ya? Que a mí me gustaría que ustedes me pudiesen ir comentando qué es lo que ustedes ven o qué se imaginan con esto, ¿ya? Y la primera pregunta dice así: ¿por qué creen ustedes que es importante revisar y analizar la literatura reciente? Yo les expliqué recién un poquito, pero me gustaría también tener un poquito la voz o las ideas de ustedes con respecto a esto. ¿Por qué creen ustedes entonces, si me pueden responder en el chat, por qué creen ustedes entonces que es importante analizar la literatura reciente y no solo la literatura clásica? ¿Qué se les viene a la mente con eso? Si me pueden comentar. Abrir sus micrófonos también, si es que quieren. Están cordialmente invitados a hacerlo. Ya me dicen por acá para ver el avance de las escrituras. Muy bien, muy bien que digamos en plural, las escrituras, ¿cierto? No es la escritura, porque uno no puede escribir solamente de una manera, ¿cierto? Sino que son las escrituras porque vamos a encontrar una diversidad de formas de escribir dependiendo de dónde nos encontremos y quién esté escribiendo también. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. ¿A alguien se le ocurre alguna idea más? Un entendimiento mejor de la propia escritura. Muy bien, tenemos ahí una buena mirada. ¿Podemos tener entonces mejor entendimiento de lo que nosotros escribimos a través de lo que escriben otros o otras? Por supuesto que sí, ¿cierto? Nos ayuda a ver en qué estamos nosotros, qué pensamos nosotros con respecto a otras escrituras, ¿cierto? Y nos ayuda a tener una mayor comprensión en torno a esto y también un mayor conocimiento de mundo, ¿cierto?
y tener también otra perspectiva, como dice acá también el compañero. Por acá me dice Fernando también, porque a través de la literatura podemos verter nuestros pensamientos y entornos en lo que convivimos. Entonces nos ayuda a poder ver y analizar las realidades de todas las personas en diversos contextos. Además, también podemos encontrar las diferencias y semejanzas entre la literatura clásica y reciente. Miren, buena reflexión. Vamos a tener ahí entonces una mirada histórica también, ¿cierto? En donde nosotros vamos a poder hacer un análisis comparativo, comprender mucho también nuestro presente, un sinfín de cosas, entonces, que la literatura reciente nos va a ayudar a potenciar. ¿Ya? Y Ramón nos dice por acá que cree que es para comprender cómo la literatura ha avanzado, cambiado y modificado según la época, para, por así decirlo, atrapar la atención del lector. ¿Ya? Claro, la literatura también puede modificarse, puede ir avanzando, ¿cierto?, hacia ese lugar, hacia el de generar mayores lectores. ¿Ya? También tenemos que ser capaces, sí, de criticar quizás o no sé si de criticar, pero de poner en tensión, digámoslo así, el hecho de hacer una literatura para las masas, ¿cierto? Eh, Literariamente, cuando nosotros tenemos libros que son muy vendidos, los escritores suelen así como como mirarlo como a regañadientes estos libros, ¿cierto? Como los bestsellers, porque dicen que son literatura para las masas y que no es como de... Yo no creo que sea así. Si un libro logra tener tantas ventas, por algo causará tanta atención en tantos lectores y lectoras. Entonces tenemos que ser capaces también de de poner en tensión esa realidad, ¿ya? Pero es algo que uno puede ir cuestionando. ¿Alguien quiso decir algo, perdón? ¿No? Ya. Segunda pregunta entonces, para ir partiendo. A lo largo de las clases, ¿has sido consciente de ciertos rasgos que posee la literatura latinoamericana? ¿Cuáles serían y por qué? ¿Han sido conscientes ustedes, chiquillos, o cualquier vez, en verdad, de que hayamos tenido clases, no solo ahora, sino también en otros momentos? Me gustaría a mí saber si es que han sido conscientes de ciertos rasgos que posee la literatura latinoamericana. ¿Qué cosas con qué cosas se han quedado, si es que algo recuerdan eh, con respecto a esto? Si me lo pueden ir mencionando también en el chat, son bienvenidos. ¿Alguna idea, algo que se les ocurra con respecto a la literatura latinoamericana? Algo que recuerden cuando hablábamos del boom, imagínense, qué cosas hacen particular la literatura de este territorio. Ya, y puso el deseo de los escritores para crear literatura, nos dice Génesis. Muy bien. Hay también un deseo, ¿cierto? El boom latinoamericano también tenía cierto deseo de los escritores para poder hacer algo, ¿cierto? Tener voz, finalmente. Y la industria también, la industria editorial finalmente se termina interesando por esto, eh, y se hace mucho más masiva. ¿Alguna idea más? Una más, más que sea, para que podamos seguir ahí el curso de la clase. ¿Qué me podrían decir entonces, pues, chiquillos y chiquillas? ¿Qué rasgos posee la literatura latinoamericana? Ya, muy bien.
Fernando nos dice que siente que algo que ha visto es que muchas veces en este tipo de literatura se ven mucho las costumbres de los pueblos latinoamericanos y muchas veces se toca mucho el tema de la naturaleza y lo espiritual. Muy bien. Ahí estamos tomando como directamente ciertos elementos que han sido muy, muy, muy importantes para la literatura latinoamericana, ¿cierto? Como el reconocimiento de la naturaleza y de la espiritualidad. Muy mistraliano eso. Gabriela Mistral creo que esos eran como sus grandes focos eh, de escritura, ¿cierto? Y Génesis nos dice nuevamente también que tuvo un preámbulo de elementos sobrenaturales en la superstición, ¿cierto? Siempre va a estar presente. Gabriel García Márquez, por ejemplo, que yo creo que les he hablado mucho de él, eh, siempre él decía que su abuela era muy supersticiosa, ¿cierto? Entonces siempre estaba pensando que iban a pasar cosas terribles y cosas así, y que eso le ayudó mucho en su imaginación de niño para crear historias y luego también formarse como escritor. ¿Ven? Imagínense, cosas que son costumbres populares de repente, también hacen que nuestra mente vaya hacia otros lugares y que nosotros hagamos cosas con eso. ¿Ya? Mi historia es algo similar en torno a algo así. Yo no soy escritor claramente, pero me dedico a la literatura también por algo similar. Vamos entonces. ¿Qué vamos a entender por literatura latinoamericana reciente? Vamos a dejar como eso un poquito más esclarecido, ¿ya? Vamos a entender por literatura latinoamericana reciente, entonces, que es aquella que se ha desarrollado en países latinoamericanos desde el boom hasta la época actual. Recordemos que el boom latinoamericano era como entre los 60 y 70, ¿cierto? Años 60, años 70, siglo XX. Desde ahí en adelante, cuando acaba el boom, por ejemplo, y cuando ya nos desligamos un poco del realismo mágico, vamos a tomar entonces la literatura como literatura latinoamericana reciente, ¿ya? ¿Qué vamos a tener como características? Y esto es súper general, ¿sí? Nosotros podríamos hacer un curso entero, en las universidades hay cursos enteros y ni siquiera de literatura, es como de narrativa latinoamericana o de teatro latinoamericano o teatro chileno, así de específico podríamos ser. Eh, Podríamos entender entonces la literatura latinoamericana, ¿ya? ¿Qué características va a tener? Principalmente, y siendo bien escueto, al momento de caracterizarla, es que se va a caracterizar por mostrar la realidad de la marginalidad y la periferia en el común de... Y siempre va a hablar desde los márgenes, chiquillos y chiquillas, ¿ya? ¿Qué vamos a entender por margen? Nosotros siempre vamos a entender que van a haber sujetos y sujetas que van a vivir en torno a una periferia. No solo física, sino a una marginalidad social, ¿cierto? En las sociedades siempre va a pasar eso. Hay personas que están en el centro, que están en el poder o que viven como en la hegemonía, por así decirlo, que son quienes tienen como el poder y quienes son como catalogados como lo que uno debiese alcanzar, ¿cierto? Como el éxito. Eh, y van a haber personas que van a estar al margen de eso, que están como relegadas a un segundo plano, ¿ya? Y la literatura latinoamericana reciente va a hablar mucho de eso, desde los márgenes hacia afuera. Habla entonces desde el margen de la sexualidad, porque márgenes vamos a encontrar muchos, ¿cierto? Desde la sexualidad de género, que es muy distinto género y sexualidad, ¿ya? Recordemos que sexualidad entonces vamos a entenderlo hacia el desarrollo de nuestra sexualidad, ¿cierto? Como la orientación sexual. Género, que tiene que ver mucho más con la identidad de cada uno, cómo nosotros nos identificamos, ¿cierto? De clase social, que es muy importante también para la literatura latinoamericana, el desarrollo de clases sociales, ¿ya? Y también y sobre todo, y aquí sí que va a haber mucha importancia, ¿ya? La etnia, ¿ya? Es algo que ha estado teniendo mucho, mucho valor, sobre todo el último tiempo, porque hemos entendido con el tiempo que hubo un poco aprecio por nuestras culturas originarias, ¿cierto? Ahora estamos en un momento en donde estamos un poco dándoles un poquito más de valor, y el valor y el respeto que se merecen, ¿cierto? Entonces la literatura también se va a empezar a hacer cargo un poco de eso. La literatura, chiquillos y chiquillas, casi siempre trata de, o sea, no es que lo trate porque no sea intencional, no es algo intencional, pero casi siempre va a anteponerse a ciertos conflictos sociales, ¿ya? Si nosotros tenemos una literatura, por ejemplo, mucho sobre el conflicto de etnia en culturas originarias, como los pueblos originarios, ¿cierto? ¿Cómo es el pueblo mapuche acá en Chile, por ejemplo? Eh,
muchas veces pasa que cuando la literatura empieza a mostrar estas cosas, luego también tienen una cabida como en la sociedad, como que se antecediera un poquito la literatura, ¿ya? Me refiero como a demandas sociales, ¿cierto? Si nosotros empezamos a ver esto mal desde la literatura, casi siempre suele pasar, y es algo un fenómeno que se suele dar, que después en la realidad también empiezan a hacer estas cosas como demandas sociales, ¿ya? Porque la literatura siempre va a tratar de reflejar también un poco los problemas y las problemáticas sociales, ¿ya? Y la literatura latinoamericana entonces también se va a hacer cargo de esto. Y vamos a presentar entonces a algunas autoras, principalmente, de literatura latinoamericana. ¿Ya? En primer lugar vamos a tener acá a Ana Paula Maya. Yo tengo un librito de ella, tuve el honor de conocerla alguna vez, acá. Eh, Ana Paula Maya, que es una escritora brasileña que nació el año 77, ¿cierto? Ella es escritora y es música. ¿Ya? Entonces ahora los escritores no es que se dediquen solo a la escritura, sino que se dedican a indagar en distintas áreas también. ¿Ya? A ella le gusta mucho, por ejemplo, la música punk y el punk rock. eh, Fue como una gran fuente de inspiración para ella. ¿Ya? Y yo quise colgar un poquito esta frase que sale acá, ¿cierto? Perdón, que creo que no se ve, quizás se entera. Cuando dice Ana Paula Maya, me interesa escribir sobre cosas que me incomodan y causan pavor, como la muerte y la violencia. Ella es súper sórdida, chiquillos y chiquillas, para poder escribir. Escribe mucho sobre animales, sobre carnicerías, sobre la muerte de los animales y cómo se matan a los animales, por ejemplo. Eh, en este libro, por ejemplo, se trata sobre un reclusorio penal, ¿ya? Sobre una cárcel, ¿ya? Y en la cárcel todos estos reos empiezan a estar como muy desordenados en algún momento. No les voy a contar el libro, por supuesto, pero a grandes rasgos se trata de una cárcel en donde los reos se empiezan a desordenar mucho. Y como ¿cómo es que se llama? El que manda en la cárcel, no recuerdo el nombre técnico, pero como el jefe o el líder o el director, digamos el director de la cárcel, ¿ya? Ellos lo terminan matando, ¿ya? Y en el cartel, en la oficina de él aparecía una foto de él, que era como la foto del presidente, ¿ya? Eh, y en la foto de él la sacan y terminan colgando una cabeza de chancho muerto. Entonces están siempre estos simbolismos presentes con respecto a lo político y a la crudeza o lo que en literatura se llama devenir animal. ¿Ya? Cuando reemplazamos aquellas cosas que son un poco horrorosas o que afectan al ser humano a través de actos que son mucho más animales, ya que no son pensados. A eso se refiere un poco ese concepto. Y Ana Paula Maya, escritora brasileña, va a trabajar mucho esto. ¿Ya? Acá yo les puse algunos de los títulos que ella ha publicado. ¿Ya? Eh, y bueno, estos son los títulos que están sí, en portugués. ¿Ya? Eso principalmente con ella. Ahora, muy famosa, Mariana Enríquez, escritora argentina, aquellos que ahora está haciendo así como lo máximo en literatura latinoamericana. Ella se ganó como el premio máximo de la editorial Anagrama, que es como la editorial de mayor literaria en cuanto a literatura contemporánea, me refiero. ¿Ya? Es este libro, Nuestra parte de noche. Y miren cómo es gruesísimo. Este libro se ganó el premio Herralde el año pasado, ¿ya? Y Mariana Enríquez pasó a ser así como lo más top de la escritura latinoamericana, ¿ya? Ella es periodista y también es escritora, ¿ya? Y se hace conocida dentro de la nueva narrativa argentina. Sabido que los argentinos son así como lo más seco que hay en Latinoamérica para la narrativa, ¿cierto? Así como los chilenos nos caracterizamos más eh, por tener buenos poetas y buenas poetas. Argentina se caracteriza por tener muy buenos y buenas narradoras, ¿cierto? Y Mariana Enrique se encaja dentro de esta nueva narrativa argentina, junto con otras escritoras como Samantha Schweblin y algunos otros escritores. ¿Ya? Ahí puse yo también algunos de sus textos que ha publicado, ¿ya? Eh,
que han sido varios, ¿ya? Perdón, ahí se me olvidó poner en cuentos también en negrita. ¿Ya? He escrito varias novelas, pero también he escrito selecciones de cuentos. ¿Ya? Y sus libros principalmente, chiquillos y chiquillas, van a jugar mucho con el género, mucho con la sexualidad eh, y cosas por el estilo en sí. Y se cuelga, bueno, dicen, como señalándole un poco, como se dice un poco que Mariana Enrique, o que en este libro que yo les mostraba recién, es un poco como el 100 años de soledad más actualizado, porque tiene otros conflictos que tienen que ver con el género y la sexualidad, que se van mostrando. Pero es tan mágico y es tan mágico como 100 años de soledad. ¿Ya? Vamos entonces. Y ahora nos venimos a Chile. Quería mostrar a Pedro Lemebel porque creo que nunca les he hablado de él. Es un artista visual, performer y escritor. ¿Ya? Dándonos cuenta entonces, chiquillos y chiquillas, que ya los escritores y las escritoras no es que hagan solo el ejercicio de escritura, sino que indagan en distintos tipos de arte. Por eso yo creo que he sido también súper tajante en decirles y en mostrarles varias veces cómo también eh, indagar en otros formatos artísticos. Es súper importante que nosotros podamos hacer dialogar la literatura con los distintos tipos de expresiones artísticas y que no nos quedemos solo en el texto escrito, porque texto nosotros vamos a poder tener, hasta una imagen es un texto, ¿ya? Entonces tenemos que ser capaces de poder también visualizar eso, ¿ya? Pedro Lemebel, entonces, chiquillo y chiquilla, es artista visual, performer y escritor, ¿ya? Principalmente desarrolló su carrera como cronista literario. Publicaba mucho en el diario La Nación, tenía también un programa en la radio Tierra, ¿ya? Era conocido activista comunista y defensor también de los derechos LGBTI. Eh, Hizo también mucho su carrera, tanto como escritor y como artista, en torno a esta temática, ¿ya? Dentro de sus obras fundamentales está Tengo miedo torero, que hace muy poquito se estrenó la película de ese libro, ¿ya? Dicen que va a ir en camino hacia el Oscar este próximo año, así que hay que estar atentos también a eso. Y también está Loco Afán, Crónicas de Sidario, que ahí se recopilan crónicas. Tengo miedo torero, sí, esa es la única novela que escribió este autor, ¿ya? Los demás son todos recopilaciones de crónicas que él escribía, ¿ya? Loco Afán, en cambio, es un libro de crónicas, ¿ya? Y son crónicas que hablan de personajes que tienen VIH, ¿ya? San Juan de la Guada también va a ser un libro de crónicas, pero va a ser un libro de crónicas que va a hablar mucho desde la marginalidad de vivir al lado del San Juan. Nosotros tenemos que saber que en los años 60 principalmente, mucha gente vivía al lado del San Juan y vivían en sitios que eran tomados, que eran tomas de terreno y armaban ahí una especie de campamento. ¿Ya? También está Adiós Mariquita Linda, que es un libro de crónicas que también recopila crónicas en torno a la marginación de la diversidad sexual. ¿Ya? Esas son como las principales. Y ahora me gustaría y para distender ya un poco esto y que yo no esté hablando todo el rato, que veamos una entrevista a este autor, para que veamos más o menos cómo son estas voces que son un poco más disidentes y más novedosas también. ¿Ya? Así que pongamos harta atención ahí. Si tienen alguna duda, me lo pueden ir preguntando ahora antes de que pongamos el video. ¿No? A ver, vamos a compartir por acá. Voy a ver que esté todo bien. Sí. Ahí debería andar bien. Si llega a pasar que no se escucha o no se ve bien, alguien abra el micrófono y me dice, porque yo ahora ya no puedo ver eh, los comentarios del chat, porque ya están compartiendo el video.
En este nuevo capítulo de Trazo mi ciudad nos encontramos con el escritor y artista visual Pedro Lemebel en La Vega Central. Pedro, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este último capítulo de la segunda temporada. Ah, el último. Sí, queríamos Siempre coronarlo. a la cola. Me gustaría en primer lugar pedirte que te presentes para quienes no te conocen, si es que hay gente que no te conoce. Ya lo dijiste, soy escritor, soy artista visual. ¿Qué más? Drogadicto, homosexual, traficante. ¿Qué más? Un ejemplo. He hecho de todo. Pa' puta no me veo por el cuerpo, pero he hecho casi de todo. Pero mi oficio es la de escribir. Y la de escribir en el género crónica, que es donde más me ha resultado, digamos, esta pirotecnia de la letra, ¿no? ¿Me fijáis? Y en realidad la crónica, porque la crónica no es un género tan fijo como la novela, o me habría ido mejor con la novela, sí. Me fue bien con la única novela que escribí. No, me fue bien. Pero la crónica tiene otro sentido, tiene otra vertiginosidad. Y uno puede cambiar permanentemente de tema. Y es como la ciudad. Por eso yo creo que de alguna manera yo inauguro en Santiago el género crónica urbana. No digo que no existía antes, que no existía antes, pero aquí yo lo inauguro en la revista Página Abierta el año 90, en una publicación mensual. ¿Por qué has optado por mantener la crónica y no escribir novelas, a pesar de que Tengo miedo torero fue un éxito? Pero creo que tiene que ver con una forma de contar la crónica, directa, distinta, donde puede estar incluida la música popular, ¿no? Donde puede estar incluida la biografía y por supuesto lo político, ¿no? Y hasta el panfleto. Eso tiene que ver conmigo. ¿Tú consideras que hay algunos... Fletos para el pan, para los fletos. Oye, ¿y tú crees que existe algunas voces parecidas a las tuyas en la narrativa chilena? O... No, soy única e irrepetible. ¿Y Soy tan cursi que soy irrepetiblemente Lemebel. O Lemebel, como por escribirme feo. ¿Por qué no han salido muchos escritores después de Manuel Puig, por ejemplo, que agarran... Mira. Ahí. Vamos a dejar ahí primero y luego vamos a volver. ¿Qué cosas le llamaron la atención, por ejemplo, del discurso o de lo que va mencionando Pedro Lemebel en esta entrevista? ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que lo están entrevistando en La Vega? No es muy usual que a un escritor lo estén entrevistando en Central, ¿cierto? Entonces, fíjense en esas cosas y menciónenme más o menos qué vieron ustedes en estos aproximadamente 3 minutos de entrevista que vimos a este escritor. Pueden ir comentando ahí en el chat. ¿O qué les llamó la atención? La personalidad de él, por ejemplo. No es una persona tan convencional. La manera en que se expresa a lo largo de la entrevista. Me dicen por acá que les llamó la atención. También me dicen por acá que tiene que ver con el género crónica, creo, ya que dijo que es como si estuviera en la ciudad o algo así. Opino que es una persona con la autoestima bien alta. Si se quiere harto, ¿cierto? Yo encuentro que está maravilloso eso. Todos ojalá tuviéramos una autoestima tan alta como la que tenía el MBL. O como la que
dice tener en esta entrevista, ¿cierto? Y sí, tiene que ver mucho con el género crónica, ¿cierto? Porque la crónica, él dice que inaugura la urbana, y él escribe mucho sobre La Vega, chiquillos y chiquillas. Él no escribe sobre casas adineradas, ni mucho menos. Escribe mucho sobre lugares populares. Y así como habla, escribe. Sí, tiene una forma de escribir que es súper peculiar. Por eso fue tan exitoso, ¿ya? Y sí, es muy transparente, como me dicen también por acá, al momento de hablar, ¿ya? Y lo entrevistan en La Vega porque, francamente, él tiene una crónica que habla mucho acerca de cómo come la gente en La Vega, dice mucho que comer solo eh, es que, no sé, que es lo más triste que hay, por ejemplo, comer solo. Entonces habla mucho del sentido de comunidad que hay en La Vega Central y cosas así, en una de sus crónicas, de sus tantas crónicas que tiene, ¿ya? Eso es por eso. Ya, vamos a seguir viendo otra parte, pero ahora nos vamos a ir a otra parte de la entrevista. Después, si es que les interesa, les puedo enviar el link de... es como una especie de mini documental. ¿Ya? No les voy a alcanzar a mostrar hoy día una crónica. Les puedo dejar enviada alguna, porque les voy a mostrar un texto de otra autora que vamos a revisar después de Lemebel. ¿Ya? Y pucha, en apremio del tiempo no nos alcanzábamos a ver dos textos. ¿Ya? Vamos entonces con... A ver, denme un segundillo. Y vamos a ir acá. Vamos a compartir de nuevo. Y vamos al video. Atención entonces. En el segundo punto de tu recorrido nos encontramos en un lugar que ha tenido bastante presencia a lo largo de tu obra. Me gustaría que por favor nos lo presentes y nos digas en primera instancia qué es lo primero que se te viene a la mente. A ver, bueno, esta es la plaza de mi barrio, en realidad. Una plaza que antes no estaba tan verdeada como ahora, seguramente el alcalde, esas cosas. Antes era una cancha de fútbol, un potrero. ¿Ah? Entonces en ese potrero los machitos jugaban a la pelota y yo no jugaba a la pelota. Entonces este era el lugar de esparcimiento de mi población. Estos bloques son el lugar de mi adolescencia, de mi niñez y de adolescencia, porque yo nací en el San Juan de la Guada, que es un lugar que está acá en la comuna de San Miguel, ¿no? Que es mi segundo lugar. El segundo lugar no es este, es la comuna de San Miguel. Digamos, yo nací en ese lugar, el San Juan de la Guada, que ya no existe, ¿no? Y de ahí, después de errar por varios otros lugares, recaímos en este lugar con mi familia, que era un lugar por fin digno, ¿no? Por fin digno. Teníamos casa, teníamos agua potable, teníamos guate, loco, ¿no? Teníamos tina, teníamos gas, entonces éramos casi ricos. Mi madre decía el departamento, así con mucho orgullo. ¿Qué departamento? Pues, una weá era de este porte, pero tampoco eran tan chicos como los que se hacen ahora. ¿Ah? Ahora son cajas de fósforo donde escucháis todo lo que está pasando en el departamento del lado, los quejidos, todo eso. No, estos eran departamentos bastante dignos que se hicieron como en el tiempo de, yo diría, de los años 60. Nosotros llegamos a esta población en el año 62 para el Mundial de Fútbol. ¿Ah? Y fue la primera vivienda digna que tuvimos nosotros después de errar por muchos lugares del Santiago Sur, lugares de pobreza, yo no diría patética, porque los pobres no nos encontramos patéticos, lugares dignos, ¿no? Como es acá estamos cerca de la Santa Adriana, de la José María Caro, de la población La Victoria, que son lugares históricos en el transcurso de la biografía del país, ¿no? Hacia Gran Avenida hasta La Legua. Yo La Legua la nombraría patrimonio de la humanidad, ¿no? ¿Te fijas? Porque casi siempre se conservan los lugares de los ricos. La calle Ejército con sus palacetes y sus cuevas, ¿no?
¿Y por qué no los lugares de los pobres no pueden ser patrimonio de la humanidad donde se dio la lucha contra la tiranía, ¿no? Entonces, este lugar en ese sentido es afectivamente importante para mí porque yo aquí di las primeras peleas, las primeras luchas ¿Es acá donde te políticas. formas políticamente? Sí, pero también bastante huérfano, porque tampoco yo pertenecía a ningún partido político, ¿te fijas? O sea, mi papá era panadero, porque esta es una población de panaderos, panificadores y molineros, ¿no? Entonces siempre existía el chiste de el panadero que tiene un hijo coliza, ¿no? Mi padre, gran persona, maravilloso. Siempre se ha pensado que yo no tuve buena onda con mi padre, pero él fue lo mejor. Eso yo no lo he aclarado, porque siempre hablo de mi madre, ¿no? Pero mi padre fue lo mejor también. Mi padre, panadero del sur, llegó a esta población con los otros mapuches, que lo único que sabían hacer era pan, ¿no? Entonces, y el Partido Socialista, más el Partido Comunista también, eh, hicieron posible que existiera este lugar digno de vivienda para ese estrato social castigado, como mapuches, pobres, panaderos, etcétera, ¿no? Y por eso yo digo siempre que yo, mi niñez, mi niñez y mi adolescencia la viví junto al pueblo mapuche acá. Aprendí lo bueno y lo malo. Esta plaza me vio en muchas escenas con mi pueblo mapuche. Escenas, yo diría, hasta porno. ¿Cómo te cambió a ti la vida del San Juan de la Guada llegar acá? O sea, ya estabas establecido, contabas que tenías algunos privilegios que no tenías antes, pero en términos sociales o en términos de las relaciones humanas, ¿hiciste amigos acá, más amigos? Claro, ¿Cómo era? no, claro, no. Te digo, en primer lugar, yo antes de acá pasé por otros barrios, ¿no? Pero cuando nos dieron este lugar, ¿no? Nosotros, mi familia que habíamos sido tan pobres en el San Juan de la Guada, que los guarenes, los ratones eran mis peluches. Entonces, tener esto era para mí, para mi madre, era una maravilla. ¿Te fijas? Además que a mi madre mi madre era lo más antiecológica que hay. Entonces, vivir en un tercer piso y no tocar nunca la tierra para mi madre era total. Para mi mamá, ojalá hubieran pavimentado todo el mundo. Decía eso. Y yo creo que heredé algo de eso, de esa. Ya. Está ahí. Perdón. Ya. Dejé harto rato, perdón, pero encuentro que es como bien interesante escuchar lo que nos dice Mabel en esta entrevista, porque habla, es muy claro y habla mucho también de cómo es su proceso de conocer su entorno, de entenderlo y de escribir desde ahí también. ¿Ya? Eh, O sea, todo su proceso de escritura va a estar muy relacionado con todas estas cosas que dice. Nosotros tenemos que preguntarnos por qué un escritor de repente va a escribir sobre ciertas cosas. Es porque de repente el lugar de conocimiento de unos chiquillos y chiquillas está posicionado desde ahí. Y uno hace ficción y puedes llevar eso a un extremo y crear cosas que son de repente completamente reales, pero irreales, perdón, pero, pero que parecieran ser una realidad en un texto. ¿Ya? Me gustaría que me mencionaran nuevamente si algo les llamó la atención de esta parte, qué cosas, como les llaman o pueden dilucidar de las palabras de este escritor. Ramón me decía por aquí algo. Por mientras pueden ir respondiendo lo que le estaba preguntando recién. Ya. Ramón me decía que por acá que cree que es un escritor de hobby y que cree que trabaja en la Vega Central y también tenga que ver con el realismo mágico. Fue más allá, Ramón. No es un escritor de hobby, ¿ya? Pedro Lemuel se dedicó a escribir en su vida, como al arte visual y a la escritura.
fue un escritor muy exitoso, ¿ya? Eh, Pese a que en este país no se le ha dado el realce que tuvo, en verdad fue un escritor muy, muy, muy famoso. En un momento estuvo ahí peleando codo a codo el Premio Nacional de Literatura. Eh, y se dedicó a eso, en general, a hacer arte y a hacer literatura en sí. ¿Ya? Y siempre transitó en los mismos lugares, entonces iba a La Vega porque le gustaba siempre estar como conectado con la realidad, o con la realidad que a él le interesaba mostrar también en sus textos. ¿Ya? Algo que les haya llamado entonces, ha llamado la atención de esta parte de la entrevista. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando dice que su madre era lo más poco ecológica que había, que por ella le hubiese encantado que hubiesen pavimentado todo el mundo. Porque habla un poco de eso, pues chiquillos, como desde los márgenes, o como decíamos que íbamos a posicionar un poco la literatura latinoamericana reciente, eh, tiene esta mirada eh, como no es renegar la palabra, pero como de tener una mala vista sobre un periodo anterior en donde se discriminaba mucho, ¿ya? Entonces eh, se reivindica la periferia, se reivindica la pobreza, por ejemplo, y la marginalidad. Eh, Muchas cosas así, ¿ya? Ya, a ver. Me dice Génesis por acá que le llamó mucho la atención esa parte donde dijo que la lengua debería ser patrimonio de la humanidad, cosa que tiene que ver con la división de clases sociales. Es súper chévere que sea una persona transparente. Claro, po, ¿cierto? Yo creo que es súper importante porque ahí dice algo que es súper lúcido, que cuando menciona que por qué siempre las cosas como los palacios y grandes construcciones son consideradas patrimonio y no los lugares de los pobres, ¿cierto? Dice, la legua debería ser declarada eh, eh, patrimonio, ¿cierto? De la humanidad. Que a Génesis le llamó la atención eso, muy bien. Y Darling nos dice por acá que le gustó la parte cuando comenta donde antes vivía y lo dice con un orgullo y cuenta por todo lo que ha pasado. Cada palabra lo decía con tanto sentimiento que llegaba a todo el corazón. Y sí, yo creo que eso es un poco la esencia de la escritura y del discurso que tiene Pedro Lemebel. Siempre, como habla siempre desde su origen y siempre habla con mucho, mucho sentimiento, tanto en sus escritos como en su voz, cuando estaba vivo, porque murió el año 2015, si no estoy equivocando. Ya, vamos a ir entonces ahora, chiquillos y chiquillas. Igualmente si me quieren comentar algo, pueden seguir comentando en el chat. Vamos a ir ahora entonces. Hoy creo que estoy muy lento. Perdónenme si me paso. Ah, tengo que dejar de compartir como si fuera video. Zoom tiene muchas mañas que hemos tenido que ir aprendiendo a lo largo del año. Ya, ahí sí. Ahí habíamos quedado. Y por último vamos a ver a Daniela Catrileo, que es una escritora chilena que nació el año 87, súper joven. Es una poeta mapuche. ¿Ya? Su obra fundamental van a ser y Piñén. ¿Ya? Daniela Catrileo, chiquillo y chiquilla, es una escritora súper joven que actualmente ha tenido mucha importancia. Ha sido bien premiada, de hecho, por la calidad de sus escritos. ¿Ya? Y vamos a revisar una parte de uno de sus textos, ¿ya? Y luego vamos a ir hablando un poco también acerca de él, ¿ya? Pongamos harta atención en este texto, porque de verdad que yo encuentro que también es un texto súper sensible, ¿ya? Esto es parte de Piñén, ¿ya? Que es, bueno, el Piñén, ustedes sabrán que es en Mapuche, en Mapudungún, eh, la tierra que se queda pegada a la piel, ¿cierto? Cuando nosotros nos dicen que andamos llenos de piñones porque estamos sucios, ¿ya? Y ella hace un libro que lo titula Piñén, ¿ya? Que titula el libro con esta tierra que se nos queda pegada siempre a la piel, ¿ya? Entonces vamos a leer un fragmento de su texto, ¿ya? Que dice así, pongan harta atención. La cocina era su lugar de liberación. Siempre imaginé que mi mamá, en vez de llorar, cocinaba. Limpiaba el baño, ordenaba nuestra ropa, con una composición de la rabia que nadie podría advertir más que ella. Una especie de venganza silenciosa en lo doméstico,
donde la contención del rito elevaba los gestos en algún cambio imperceptible para nuestros ojos. Y es que si no, ¿cómo? La casa siempre estaba demasiado limpia, la comida a una hora exacta, la ropa planchada, el baño con cloro, las plantas regadas. Nosotros acostados a las 9 con las tareas revisadas y ella, aún despierta, ordenando sus cosas para volver al trabajo. Lo descubrí cuando tenía 8 años. Estaba en tercero básico. Supe que mi madre hacía pequeños cambios para equilibrar su desagravio. En su perfección había detalles que parecían descuidos, pero nunca lo fueron. Era su modo de escapar, de gritar. La primera vez que lo advertí fue cuando me peinó una tía. Siempre me pareció extraño que entre mi madre y mi abuela hubiese tantas diferencias en el modo de pasar el cepillo. Tomar la cabeza, trenzar el cabello. Cuando le tocaba a mi abuela, lo hacía delicadamente, preguntando cada tanto si me tiraba mucho el pelo. Me hacía peinados con diversas trenzas, colas y tomates espigados que tejía solo para mí. Cuando le tocaba a mi madre, pasaba con rapidez. Nunca me preguntaba si me dolía. Yo daba un grito de vez en cuando para ver si cambiaba el ritmo y porque de tanto pelo se me hacían nudos en la mollera. Hasta ahí todo bien. Pensé que eran modos distintos, hasta que llegó el turno de mi tía. Me parecía extraño que acariciara tan suavemente mi cabello, que tomara mi pequeña cabeza como un objeto muy preciado, al cual arrullaba semejante a un pequeño gatito. Me preguntaba atentamente de qué modo quería el peinado. La última vez que lo hizo, me puse a llorar. Tenía 8 años, pero todo se había dilucidado para mí. No solo quería que mamá lo hiciera de forma, sino que entendía por qué era diferente. Lloraba porque algo en mí sabía que cuando mi madre me peinaba, se desquitaba de la injusticia de ser ella. Wow. Hasta ahí entonces, chiquillos y chiquillas. ¿Qué ven en este texto? O sea, ¿de qué se trata? Si pudieron comprenderlo. Vamos ahí paso a paso entendiendo y desengranando un poquito esta información. ¿Qué entendieron ustedes a partir de este texto? ¿De qué habla? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que podemos ver? Habla de cómo su madre se desahogaba de forma silenciosa, me dicen por acá. ¿Cierto? Eso es lo que hace este texto. Pone en tensión un poco la relación de la madre con la hija, ¿cierto? Eh, Pone entonces la imagen, yo encuentro que es una imagen bien fuerte, ¿cierto? De una niña dándose cuenta de que su madre finalmente la peinaba tan fuerte. Yo creo que vi a mis primas y a mi hermana muchas veces sufriendo por lo mismo, cuando las peinan y les dolía tanto el pelo porque las peinaban eh, con mucha fuerza, ¿cierto? Que finalmente ella pensaba y sentía que esta niña sentía y pensaba que era una forma de desquitarse de su madre, lo que ella tenía que hacer todo el día, porque parte diciendo que las cosas siempre estaban listas, que siempre estaba todo ordenado, siempre estaba el almuerzo a la hora, siempre estaban ellos acostados a la hora, las tareas realizadas, y que su casa funcionaba muy bien en ese sentido. Pero era porque su madre finalmente se dedicaba solo a que eso funcionara así y estaba completamente encerrada ahí. Y como me dicen por acá, quizás la mamá no era feliz, ¿cierto? Entonces, es un poco una reflexión en torno a esto, ¿ya? Vamos entonces a estas preguntas que yo les planteo acá, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá les puse la portada del libro Piñén. Es un libro muy, muy, muy lindo. Si de verdad tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Yo no lo tengo ahora acá porque lo presté. Pero es un texto que de verdad es muy bueno y habla de literatura latinoamericana reciente, chilena más específicamente. Daniela, te leo Piñén. ¿Qué ven ustedes en la portada de este libro? Y acá sí que me interesa mucho que escuchar o ver al menos qué es lo que me tienen que decir. ¿Qué ven ustedes en esta imagen?
Y tenemos que ir siendo capaces ya de leer imágenes también. ¿Qué hay ahí? Miren esta imagen, la imagen de la portada del libro. Fíjense en las orillas, fíjense en el centro, ¿ya? Pero fíjense en... ¿Ya? Súper. Me dicen figuras por acá, se ven estrellas, me dicen por acá también, y la parte de arriba de edificios, ¿cierto? Fernando también nos dice, ve unos edificios y en un ángulo en el que se ve un cielo nocturno y las estrellas. ¿Ya? Súper bien, ¿cierto? ¿Y estos edificios, chiquillos y chiquillas, serán cualquier edificio o se les asemejan a algún tipo de edificio? ¿Qué edificios serán? Porque son edificios, ¿cierto? Son departamentos, ¿cierto? Son los típicos blocks, ¿ya? Son los típicos blocks que nosotros vamos a encontrar en distintas villas, ¿cierto? O poblaciones, ¿cierto? Son blocks de departamento. Y estos blocks de departamento, porque este libro va a retratar mucho la vida en estos lugares, ¿cierto? En los blocks y en las poblaciones, ¿ya? Y este no es cualquier escenario, sino que es un escenario en donde estamos acá viendo estos blocks desde abajo, desde el suelo, ¿cierto? Entonces nosotros si miráramos hacia arriba, veríamos hacia el cielo la parte más alta de estos departamentos, ¿cierto? De estos blocks, en una noche súper estrellada, pero en el centro no está cualquier estrella, está la Buñuelve, que es la estrella mapuche, ¿ya? Entonces acá tenemos un cielo de una población que está siendo iluminado por una estrella mapuche, ¿ya? Va a hablar mucho de esto este libro, en ese sentido, ¿ya? Vamos, muy bien. ¿Qué características del texto entonces les llamaron la atención, chiquillos y chiquillas? Eso ya creo que lo habíamos ahondado un poquito ahí en qué era, así que vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿En qué aspectos o cosas te parece que profundiza este texto? ¿Qué cosas entonces parecieran ser más profundas en el extracto que leímos nosotros recién? Ya, su niñez, súper importante, ¿cierto? Pareciera ser entonces que hay un tema con la niñez, ¿cierto? Porque Lemebel también hablaba mucho sobre su niñez o sobre su infancia en su lugar de origen, ¿cierto? En estos departamentos, que los describe muy bien además, ¿cierto? ¿Qué más puede ser, por ejemplo, que sea un aspecto o en algún objeto que profundice este texto? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando dice que su tía tejía trenzas para ella, porque es verdad un ejercicio como de tejer, pero finalmente que se hace en el pelo. Siento que es una analogía que tiene una imagen súper linda. ¿Les llama la atención algo más? ¿Algún aspecto o algo que se vaya a profundizar en este texto? La forma en que en cómo la madre se desquita con el cabello de su hija. Claro. Esa es como la analogía, ¿cierto? Es como es el tema finalmente. El tema que va a tener este texto, porque tampoco es que sea una madre mala, no es una madre que trate mal a esta niña en el día a día. Pero sí, ella lo notaba solo en el momento en que la peinaba, porque la peinaba con mucha fuerza y ella pensaba primero que eso era normal. Pero después cuando su abuela la peina, se da cuenta que no era así. Y después cuando su tía la peina, confirma que no es así, porque la pueden peinar de manera en que no le duela tanto. Pero su mamá insistía en peinarla de manera súper fuerte, porque, porque ella creía que sentía un poco de rabia al momento de peinar, ¿ya? Por todo lo que tenía que hacer y estar haciendo siempre en la casa, ¿ya? El sentir que todo estaba en orden y no había nada más que hacer, ¿ya? Ya, chiquillos, eso. Y llegamos al final de nuestra clase. Entonces, ¿ya? Gracias por su participación en la clase.
como muy bien dice acá. Me gustaría señalarles que yo hoy día les voy a subir, se me olvidó la semana pasada subirles el video de la clase en Classroom. Más tardecito, hoy día sí, yo creo que una hora más como mucho, les voy a dejar subido el formulario de Google para poder responder con respecto a estas dos últimas clases, ¿ya? Es de literatura latinoamericana, tanto como la parte más histórica que vimos la semana pasada, como la parte reciente que vimos hoy día, ¿ya? Van a ser preguntas de desarrollo y no es nada tan complejo, ¿ya? Así que si querían... ay, perdí el hilo, perdón. Más tarde voy a subir entonces el formulario de Google, ¿ya? Con las clases para que ahí los puedan ir respondiendo. Y ahí cualquier duda que vayan teniendo también me pueden ir preguntando, ¿ya? Les voy a subir eso y con respecto a las notas, chiquillos y chiquillas, todavía estoy actualizando aún más las notas, ¿ya? Así que pónganse al día. El tercero medio B, sobre todo que me ha mandado muy poquitas cosas. Que vayan poniéndose al día. Yo no quiero darle fechas porque me han cambiado tantas las cosas en el colegio que me he atrasado un poquito más algunas veces de lo que he dicho, pero en estos días ya voy a tratar de que sea lo más pronto posible para que estemos al día. Y cualquier duda con respecto a una nota, por favor me hablan por WhatsApp, ¿ya? Ahí igual con su eh, en un tiempo, en un horario debido, claramente, por favor. ¿Ya? Así que eso, chiquillos y chiquillas, voy a dejar de compartir pantalla acá.